Hola, ¿qué tal? El día de hoy les traigo una historia sorprendente. Se trata del gran Aleister Crowley, amado por unos, odiado por otros, pero siempre una figura muy controversial en el tema de espiritismo, ocultismo y espiritualidad. Es considerado el más grande de los ocultistas del siglo XX. Nació a finales del siglo XIX, para ser exactos 1875, y murió a mediados del siglo XX, precisamente en 1947. No nos vamos a detener mucho con el tema de su historia, pero lo que sí vamos a ver es algo que es sorprendente, y es el tema de un libro que él escribió y fue muy famoso. Se llama El Libro de la Ley, el Telema. Este libro es la base de lectura para muchos ocultistas y para todos los que entran al mundo de la farándula. Precisamente yo lo conocí a través de esta portada de disco. Era el año de 1967 y The Beatles, liderados por John Lennon, y quien ya se había consagrado como un líder carismático y bastante complicado en su forma de ser, en sus canciones, pero sobre todo en la filosofía que él reflejaba en sus canciones. Y es que Lennon era un fiel seguidor de Crowley. ¿Cómo identifican a Crowley? Bueno, es el señor pelón que tienen ustedes en el lado superior izquierdo. No solamente fue seguido por cantantes de rock, sino que también en el tema de productores de cine fue considerado en muchos temas de películas. Inclusive en el tema de los magos, donde ustedes saben que hay magia negra y magia blanca, se cuenta con una palabra que precisamente Crowley menciona en sus libros del Telema y el de Magic. Y me refiero a la famosísima frase abracadabra. Aquí en México la conocemos popularmente como abracadabra patas de cabra, y por mucho tiempo fue el lema de muchos magos al momento de practicar sorprendentes actos de ilusionismo. Y se dice que esta palabra es una fórmula mágica que abre puertas dimensionales. Pero vamos al punto, y el punto es el Telema. Este gran libro que ustedes ven aquí de este lado, esta es la portada, fue escrito en abril de 1904, precisamente por Crowley, pero el autor intelectual es alguien llamado Aiwass. Aiwass es una entidad, un semidios, un dios o un ser del más allá, que por medio de varias fórmulas mágicas llegó al señor Crowley. Precisamente fue en el Cairo donde Aleister tuvo ese contacto y le dictó el libro que hoy todos conocemos, el Telema. Este libro está lleno de simbolismos, de numerología y obviamente de cábala y brujería. Al día de hoy ya no podemos definir que si es bueno, que si es malo, porque realmente hay una verdadera confusión. Si tú visitas mi canal te das cuenta cómo hemos sido engañados a tal grado de creer que Jehová es nuestro Dios cuando realmente es nuestro Satanás. Este libro claramente es dictado por la serpiente, por el dragón, lo que hoy llamamos Jehová. Y en algunos puntos críticos del mismo puedes ver fielmente cómo esta entidad tiene un conflicto muy fuerte, y pudiéramos decir que llega a tal grado de odio con Jesús. Así es, con Yeshua ben Yosef. Cuando tú lo empiezas a leer te das cuenta que realmente es un libro valioso y que te deja pistas de lo que va a suceder en los próximos 2000 años. De hecho, Crowley le pide una prueba al famosísimo Aiwass. Como ya decíamos, Aiwass es la entidad que comenta ser el Todopoderoso, el Uno. Y en relación a este tipo de tema, en la discografía de los Beatles se ve claramente la adoración a Aiwass. Obviamente, al ser Aiwass uno de los dioses que aclama y da fuerza a todas las deidades egipcias, los adoradores del sol, de Ra, de Pa, están presentes en este libro.
John Lennon y de Paul McCartney para nombrar clandestinamente a I Was en sus canciones era muy fácil. Era hablar del verbo yo soy en pasado, I was, y de ahí agregarle un sustantivo o un adjetivo. En la canción I Follow the Sun puedes ver claramente cómo es nombrado I Was como el ser único, el uno, tal y como es nombrado Dios en las escrituras sagradas. I was the one. You know, I was the one. Es decir, I was es el número uno. El I was de yo fui el número uno. Si tú lo traduces literalmente, crees que la canción está diciendo yo fui el único. I was the one. Pero en realidad te dice I was the one. O sea, I was la entidad, el número uno, el uno, es decir, Dios. Esa es la forma de incluirlo en sus canciones. Otra canción como ejemplo es Help, auxilio, donde comentan la siguiente frase: When I was younger, so much younger than today, que literalmente es cuando yo era joven, mucho más joven de lo que soy hoy. When I was younger, so much younger than today. Es otra de las frases donde incursiona el nombre de I Was. Si tú lo interpretas ya fijos en la simbología del telema, te das cuenta que John Lennon lo que quiere decir es I Was, la entidad, el más joven, mucho más joven que al día de hoy. Esto simplemente refleja que I Was es una entidad joven, una deidad joven, a comparación de Ra, Set, Osiris, Horus y algunos otros dioses del panteón egipcio. Y si revisas igualmente las fotos y la discografía de este grupo musical, te das cuenta que emergen simbolismos como este, y que también George Harrison no se queda atrás, creando canciones como Here Comes the Sun y Lennon y McCartney como The Sun King, dándole adoración a Ra, el dios egipcio. Y bueno, este tipo de antecedentes simplemente es para comentarte que en todos lados, en las películas, en la música, en los libros, está implícito el telema. Hay mucha gente que lo ha dado a conocer directamente e indirectamente para que se cumplan las fórmulas mágicas y se cumplan los tiempos. A mí lo que realmente me causa bastante incógnita, bastante asombro, es cómo fue escrito. Se supone que Crowley hace alguna fórmula mágica, una invocación, y aparece I Was, ese ser de otra dimensión, del más allá, esa deidad egipcia que le empieza a dictar el libro del telema. Inclusive Aleister, dudando un poco de, bueno, te me presentas, pero ¿quién eres tú? Seguramente él solamente conocía a Set, Osiris, Horus, a Ra, que eran dioses realmente importantes en el panteón egipcio, pero no conocía a I Was, que realmente viene siendo una deidad joven, más contemporánea. Y entonces, dentro de esa duda, Crowley le pregunta, ¿pero cómo sé que realmente tú tienes una sabiduría superior a la humana? Y entonces I Was le dice, te voy a dictar algunos acontecimientos que van a suceder en los próximos 2000 años, obviamente contados a partir de 1904, que fue el año en que se escribió este libro, y el cual basa sus estatutos en un simple código de conducta. Haz todo lo que tú quieras, será el todo de la ley. Y bueno, eso lo podemos ver en esos grandes artistas, cantantes, que hacían lo que querían, realmente seguían este tipo de precepto porque sabían que al final eso era ley. Tal como dice el telema y como dice I Was, nadie te va a pedir cuentas. Nuestra cultura judeocristiana nos ha enseñado a que tenemos que pedir perdón, tenemos que perdonar. Sin embargo, la filosofía del telema es todo lo contrario, es nadie te pide cuentas, lo que tú hagas es ley, es telema, es voluntad. Otro código de conducta es el siguiente: amor es ley, amor bajo es querer. Y si se fijan, durante el tiempo en que los Beatles estuvieron reinando,
hablan mucho del amor y realmente llega a la cúspide de este conocimiento la frase de John Lennon reflejada en la canción All You Need Is Love. Todo lo que necesitas es amor. Que fíjense que coincidentemente es una frase que refleja mucho la filosofía de Yeshua ben Yosef, hoy conocido como Jesús de Nazaret, y que también hablaba acerca del amor. Y el tercer código es: no hay nada más allá de lo que tú deseas, de lo que tú hagas. Y esto vuelve a remarcar el código número 1 de haz lo que tú quieras, lo que tú hagas es ley, es totalidad, es voluntad. Y acompañado de nadie te pide cuentas, obviamente, que es una filosofía muy controversial y que a muchos seguramente nos pone a pensar entre que si es correcto o es incorrecto. Chécala, consúltala y decide sobre ella, porque finalmente lo que tú hagas es telema. Después de que Aiwass dicta estos 3 códigos a Crowley, empieza a dictarle algunos sucesos que se van a dar dentro de los próximos 2000 años. Y aquí viene lo realmente sorprendente. Van a ver ustedes que les voy a incluir algunas imágenes, algunos videos, porque hay cosas que ya se cumplieron y hay cosas que quizás o no las hemos interpretado bien o se van a cumplir porque todavía no terminamos los 2000 años que este ser dimensional comentó en el telema. Va el primer punto. Obsérvese la decadencia del sentido de pecado. Hoy en día, y para todos los que fuimos formados en una fe judeocristiana, tenemos muy presentes los 10 mandamientos, el no pecar, porque si pecas, estás mal. Y bueno, actualmente en la sociedad se ve precisamente esto que comenta Aiwass. El sentido de pecado se va perdiendo. Y un ejemplo muy claro lo es la promiscuidad y algunos otros temas que acompañan a este, y donde ahora es un orgullo y ya no es pecado. Pero fíjense cómo esta entidad, siendo hasta cierto punto calificada por muchos de ustedes como una entidad mala, tiene dentro de los preceptos que finca en el telema la decadencia del concepto del pecado. Ahora ya no pecas, ahora te equivocas. Y si te equivocas, se puede corregir. Así de fácil. Acá hay un punto que no está muy claro, pero dice prácticamente el crecimiento de la inocencia y de la irresponsabilidad. Y muy desde mi punto de vista, este tema de la inocencia, yo creo que él se refiere mucho más a la venda que tenemos acerca de lo que realmente ha sucedido en este mundo. Nos han engañado y nos han manejado de tal forma que nuestra historia está totalmente transgiversada. Inclusive las propias escrituras están manejadas de tal forma que tú creas que todo es bueno y que el malo es bueno, pero en realidad te puedes llevar una sorpresa. Chécalo y verás. Este tema que sigue ya viene proliferando desde hace algunos ayeres, algunas décadas podríamos decir, pero hoy en día, en este siglo XXI, ha dado los mejores frutos, y es el tema de la sexualidad. Aquí comenta claramente Aiwass lo siguiente: las extrañas modificaciones del sistema reproductivo y su tendencia a devenir bisexual o epíceno. ¿Qué pasa con esto? Bueno, hoy en día y ya desde los años 80 es muy claro ver el cambio de sexo, lo que llamamos aquí en México la operación jarocha, y que es básicamente el cambiar un pene por una pseudovagina. Y bueno, y que también se puede hacer al viceversa. Hay mujeres a las que también se les ha puesto un pene. Y el tema que está de moda hoy, los no binarios. Antes hablaba mucho de homosexual, bisexual, pero hoy es el tema de los no binarios. No soy de aquí ni soy de allá, pero prácticamente las cifras se han multiplicado. Hoy se reclama como un derecho, y ese derecho del que todos hablan hoy está en el telema. Viene comentado por una deidad que se apareció en 1904 y sabía que hoy, en 2022, este tema iba a estar floreciendo bastante. Este también está muy interesante. Escuchen: la ingenua confianza en el progreso combinada con pesadillas de miedo y catástrofe. Y aclara al final: y contra las que no tenemos voluntad de tomar precauciones. Simplemente hemos dejado que el progreso nos absorba y estamos tan enajenados con el progreso, con la nueva tecnología, las nuevas formas de hacer las cosas, que hemos pasado por alto todo el daño que le estamos haciendo al planeta por esta causa.
Y es que realmente algunos tenemos miedos, tenemos pesadillas y pensamos en catástrofes. Por ejemplo, aquí en la zona costera del Golfo de México es muy común comentar o saber que en un futuro quizás el mar reclame territorio y mucho de lo que hoy conocemos como ciudad de Veracruz, ciudad de Villahermosa, ya no va a existir. Pero bueno, es algo en lo que debemos estar trabajando para evitar esa catástrofe. Algo que ya pasó y sigue pasando y seguirá pasando es el resurgimiento de las dictaduras. Para 1904 ya existió una dictadura muy fuerte, la de los zares, allá en Rusia. También por esas épocas, aquí en México estaba Porfirio Díaz. Y realmente las dictaduras no son algo nuevo, por eso dice el resurgimiento, porque en el pasado también las ha habido. Pero después de 1904 tenemos a Hitler, tenemos a Pinochet, tenemos en España a Francisco Franco, en Italia a Mussolini. Hace un par de años todavía estaba Hugo Chávez en el poder y hoy lo releva Maduro, que también es otra dictadura, y Aiguas lo previó. Aiguas también previó el nacimiento del comunismo, del socialismo, del nazismo, del fascismo, del pacifismo, del naturalismo y del mismo ocultismo. Todos ellos ya han surgido, algunos están en plena flor, pero otros ya han caducado. Un ejemplo muy claro es el nazismo y el fascismo, que con la caída de Hitler y Mussolini se hicieron historia. Sin embargo, el pacifismo es una corriente que hoy día está proliferando y hay muchas marchas en pro del pacifismo. Un ejemplo muy claro lo fue John Lennon, era un activista del pacifismo. Peace and love era una de las frases, o haz el amor y no la guerra era otra de las frases muy famosas en 1970 y que obviamente salían del ex Beatle John Lennon. Otro punto es el naturalismo y es esa faceta de querer hacer nudismo en muchas zonas. De repente has oído sobre el tema de playas nudistas, sin embargo esto no solamente se concreta a las playas, ya también se está extendiendo a algunos otros lugares y si tú lees un poquito te puedes informar al respecto. Y bueno, el ocultismo, que eso es ya muy conocido y que precisamente Aleister Crowley es el padre de los ocultistas, es el padre de los luciferinos, de los satánicos, y todas esas sectas que adoran a Lucifer y que están fuertemente arraigadas en los gobiernos del mundo, en los medios y en las comunidades quizás donde tú vives. Fíjese, aquí vienen dos puntos que hoy día están en el top. Uno es la popularidad del cine. Para 1904 el cine era una empresa incipiente, inclusive era un cine mudo. Todos recordamos el cine mudo con las películas de Charles Chaplin y por ahí de 1927 surge una película llamada El cantante de jazz, que fue la primera película sonora a nivel mundial y que hoy día puedes disfrutar gracias a la tecnología. También por esos ayeres, por ahí de 1904, era muy común el uso del telégrafo. Pero el telégrafo y posteriormente el teléfono, tú los conociste por medio de cables. Era un sistema de cables. Se montaban cables y a través de ellos circulaba la comunicación. Aiguas predice la comunicación sin cable, le llama. Telégrafo sin cable. Comunicación sin cable, esto es la internet. Y él visualizó que en el futuro, fíjense lo relevante, habría comunicación sin cable. Él lo llama burdamente telégrafo sin cable, pero hoy día tú lo conoces como internet. También pronostica el tema de los deportes, en este caso el fútbol, que se ha convertido realmente, y no solamente el fútbol, también el fútbol americano, el béisbol, el tenis, el atletismo, se han convertido en una empresa que deja mucho dinero y que a nivel mundial sigue floreciendo. Hay algo aquí un poquito confuso que dice lo siguiente: inventos para sedar a niños regañones, carentes de semilla de propósito. Díganme si ustedes si estoy bien, pero creo que esto está relacionado, o por lo menos Aiguas así lo visualizó, con el tema de los niños problemas, los niños que tienen hiperactividad, esos niños que tienen que ser actualmente pues medicados para controlar su temperamento y sus acciones. Y es que algunos tienen un carácter muy fuerte, por eso él los llama niños regañones y también los llama carentes de propósito, porque muchos de esos niños
al no ser controlados, no enfocan sus acciones, no enfocan sus propósitos. Es más, algunos no tienen ni un propósito. Y hoy día lo puedes ver muy claro en la gente, en la juventud. La generación X y más anterior, los baby boomers, teníamos muy claro un propósito, que era el superarte, era el lograr lo que tu papá no logró. Hoy en día tú puedes ver a los millennials y peor aún las nuevas generaciones que vienen sin un propósito intelectual y económico preciso. Muchos siguen viviendo en casas de sus padres. Las investigaciones estadísticas comentan que muchos de ellos no van a lograr tener la fortuna que tuvieron sus padres generación X o sus abuelos baby boomers. Inclusive las mismas condiciones sociales no les van a permitir eso. ¿Por qué? Porque las leyes han estado cambiando. Un ejemplo muy claro es aquí en México, donde ya no hay pensiones, ahora son afores. Es decir, lo que generaste de ahorro durante tus 25 años productivos es lo que vas a recibir al final. Ya no recibes una pensión. Y estamos a menos de una década de que empiecen a recibir ese tipo de pensiones de afore las nuevas generaciones. Hay otro punto aquí que dice las competencias de adivinación. No me queda claro. Si gustan poner aquí en comentarios si alguno de ustedes sepa si hay realmente competencias de adivinación, no las enfoco. Ayúdenme en comentarios, por favor. Y bueno, vamos a pasar al penúltimo punto que va relacionado con el anterior también, porque refleja mucho el tema de la proliferación del deporte. Les hablaba yo que natación, béisbol, fútbol, tanto el soccer como el americano, han proliferado bastante, son empresas millonarias. Y bueno, esos son unos sucesos que en 1904 fueron previstos por una entidad que se le apareció a Aleister Crowley. Y estos dos últimos puntos también no los ubico, tienen que ver con niños. No sé si ya se están dando o quizás no se han dado y se van a dar en un futuro, porque recuerden que son próximos 2000 años y apenas llevamos una centena. El entusiasmo infantil y los enojos que se suscitan. Hay una coma y dice, naciones enteras perturbadas por disputas entre niños. Creo que aún eso no se ha dado. Tenemos que tener las antenitas bien sincronizadas para ver dónde puede haber un problema de este tipo, cómo va a surgir. No entiendo cómo serían esas disputas entre niños. La verdad es algo misterioso este punto y creo que hasta donde mis conocimientos y experiencias me han dado todos estos años, no encuentro un ejemplo acerca de este punto, quizás aún todavía no se da. También otro punto muy importante es es el último, pero habla de un conjunto de cosas que están sucediendo o que iban a suceder, hoy están sucediendo y no van a dejar de suceder en un futuro. Y estas son las guerras. Para 1904 se estaba gestando, ya había inconformidades y estaba próximo a surgir el tema del derrocamiento del zar. También en México estábamos próximos en 1910, fíjense que es cercano del 904, el derrocamiento de la dictadura de Porfirio Díaz. Después en un futuro vino la Primera Guerra Mundial, 1918, 1939 y finaliza en el 45 la Segunda Guerra Mundial. De ahí vino la Guerra de Vietnam, vinieron algunos conflictos aislados, la Guerra de las Malvinas por ejemplo, la Guerra del Golfo Pérsico. Y bueno, actualmente el conflicto Rusia-Ucrania, que ya lleva un par de meses y aún no se termina. También un punto bien importante, y eso lo visualizo más en Estados Unidos, pero México también canta bien las rancheras. Y es esto, las atrocidades que ocurren diariamente y nos dejan impasibles y apenas preocupados. ¿A qué se refiere Aiguas? Seguramente al día a día. Los robos, los asesinatos, pero más por ejemplo temas que nos impactan como son los tiroteos en Estados Unidos, que aunque ya se han dado varios casos, sobre todo en Estados Unidos, el más reciente es en Buffalo, una ciudad muy cercana a Nueva York. Y bueno, también acontecimientos diarios y que nos dejan catástrofes son los cambios climáticos. De repente vemos inundaciones, incendios que arrasan con territorios, que arrasan con ciudades y obviamente hay tragedias, hay muertes. Hay muchas personas damnificadas y que son parte del día a día que comenta Aiguas. Y bueno, con esto finalizamos el video, no con la finalidad
de que te inicies en el ocultismo, sino que quede como mera historia y análisis de un libro que escribieron a principios del siglo XX y que contiene algunas cosas que para ese entonces aún no sucedían y se han ido cumpliendo. Luego entonces lo dejo a tu consideración. ¿Aiwass era una deidad real o la filosofía de Aleister Crowley simplemente es una coincidencia de todo lo que ha sucedido estos últimos 100 años? Reflexiónalo. Saludos.